Litigio sustantivo. El foro pensado para orientarte sobre tus obligaciones y derechos legales en la equidad de la ley. Litigio sustantivo. Tu deber, tu derecho, tu derecho, tu deber. Con el licenciado Francisco Vázquez. ¿Qué tal? Bienvenidos a Litigio Sustantivo, tu derecho, tu deber, tu deber, tu derecho. El espacio pensado para orientarte en la solución de tu conflicto jurídico. Nos acompaña el doctor Guillermo Arenas. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estamos? Maestro Francisco, bien, mire, antes que nada, buenos días, muchas gracias por estar con usted. Gracias. El programa veo que tiene muchos escuchas y está en boga y por lo tanto tiene sus proyectos y vicisitudes, maestro, a sus órdenes. Gracias. Y doctor, propiamente público, también irles comentando que ya vamos a hacer un año que estamos realizando este espacio pensado para la orientación, pensado para que estés enterado de cuáles son tus derechos, pero también cuáles son tus obligaciones, porque tiene que haber un equilibrio Claro. entre derechos, obligaciones, tu deber, tu derecho, tu derecho, tu deber. Y sobre todo una base que ya es derechos humanos. Todas las dinámicas que ya están impregnadas, que la nueva ideología, la nueva convivencia, la nueva base de la convivencia social son derechos humanos. Y al respecto, doctor público, precisamente hablar de derechos humanos, hablar de todos esos cambios que en la ley se han dado y que seguirán dándose todavía un poquito más de tiempo. Hablamos y hemos escuchado mucho que en materia laboral la dinámica ha cambiado. Incluso se dice que ya no es necesario un abogado, que este nuevo procedimiento en materia laboral, doctor, ¿en qué consiste? Mire, maestro, usted acaba de hacer referencia a algo muy importante: derechos humanos. Obviamente son universales y por tanto la hija del trabajo nos establece, artículo 2 de la misma, en el cual pues el trabajador, lo dicho, tiene sus derechos y también sus obligaciones. El patrón de igual manera, Sí. tiene sus derechos y también sus obligaciones. Entonces, tocante la pregunta, mire, efectivamente estamos ahora bajo la potestad de la hija del trabajo, Reforma 2019, en el cual ahora nos hace referencia a la etapa de conciliación. Y aquí, esto es para contestar la pregunta, maestro, Sí. tocante a si hace falta un abogado o no. A ver, no sin antes, hay conocedores, escuchas, que hay obreros que están muy al pendiente de lo que pasa en su centro de trabajo, el patrón inclusive. Deben recordar la ley de 1980, la ley de 2012, es decir, la primera reforma a la segunda y la segunda al 2019, en el cual, mire, siempre se ha hablado de los procuradores de la defensa del trabajo. Aún están, coloquialmente, Pero que son propiamente los que llamamos como que defensores de oficio A en eso materia iba. civil, en materia familiar, en materia laboral, son procuradores. Son procuradores auxiliares, pero es coloquial más lo que refiere usted, los defensores de oficio, pero pues tiene su denominación, pero para que el radioescucha esté centrado, Sí. vamos a denominarle así. Entonces, efectivamente, mire, antes estaban las juntas de conciliación y arbitraje, todavía persisten, pero llevando el rezago, porque a partir del 1 de noviembre, 30, perdón, de noviembre de 2000, estamos en 2022, 2021, entraron a funcionar los juzgados de lo laboral, ¿sí? Sí. De acuerdo a la reforma que le comentaba. Entonces, a ver, de las juntas aún sigue habiendo procuradores,
Déjeme decirle, si ahorita un trabajador tiene algún problema laboral, puede acudir inclusive de contraesquina de finanzas, la 20 Sur, ahí está la Junta Local de Conciliación y a la entrada está una mesa exclusiva de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para dar asesorías a trabajadores. Bueno, entonces ahí está el marco. Ahora, los nuevos juzgados laborales, pero antes a ellos se agota una etapa de conciliación. Aquí, los conciliadores, esa fase dependen del Poder Ejecutivo, tanto local como federal. Entonces, antes de activar la demanda, es una obligación del trabajador que debe agotar esa fase. Igual el patrón, desde luego, para eso ya será invitado y llegará al citatorio cuando el trabajador se sienta que es despedido, pide un citatorio, se lo lleva y ahí comparecerán. Pero aquí viene lo primordial. Tocante a lo establecido por los conciliadores, fíjense nada más, claramente dice, podrá comparecer el trabajador con una prueba de su confianza, lo que se decía en penal hace mucho tiempo. Sí, antes del 94, algo así. Entonces déjeme decirle, hay rigidez, porque muchas veces el trabajador llega con su abogado y le dicen, espérese porque aquí hay, en este caso, asesores. Y en esa misma oficina están estos, y si el trabajador está solo, es decir, sin defensa, lo mandan a llamar. Lo llaman ahí para que asista Es decir, a ver, le da más prioridad a un defensor de esta naturaleza que estamos platicando, procurador, que un abogado particular, maestro. Bueno, entonces, como quiera que sea, el trabajador no está indefenso. ¿Sí? Bueno, que muchas veces no hay entendimiento con aquel, es decir, el trabajador que por alguna cuestión no quedó clara, pues sí tiene el derecho de contratar un abogado particular ya para cuando vaya a demandar, porque si la conciliación fracasa, maestro, otorga una constancia que así se denomina de no conciliación. Sí. Y esta viene siendo como un documento fundatorio de la acción que debe acompañarse la demanda. Entonces, el trabajador bien puede demandar por propio derecho o inclusive 692 del trabajo a través de un apoderado que le tiene una carta poder que también se acompaña a la misma y ahí tiene representación para que lo haga durante la secuela procedimental. Sí. Entonces, pero al igual déjeme decirle, maestro, cuando un juez laboral admite la demanda, que ahora hay una distinción con los instructores y jueces. Bueno, emiten en su pronunciamiento, en la parte final, que si el trabajador desea los servicios de un procurador, están abiertos, son gratuitos. O sea, también se puntualiza. Entonces, mira, maestro, esto ha dado mucho a qué decir porque en el escenario, en el foro, el abogado laborista se siente desplazado, Sí. Si no sabe qué, pues ahora está pasando como en penal, que están los defensores. Sí, pero sobre todo también el trato que se da el abogado particular al asunto, porque no hay una carga de trabajo como los procuradores, como los abogados de oficio, pero sobre todo la defensa adecuada de los derechos del trabajador siempre es muy importante. Sí, mire, maestro, lamentablemente, vamos, no quiero hablar en voz alta, ¿verdad? Pero siempre comentario. Mire, efectivamente, luego por la carga de trabajo, pues, obvio desatienden ciertos asuntos, el trabajador está inquieto porque pasan los tiempos, pero también hay que ver, porque esto se debe a la carga de trabajo y rezago que hacen las juntas de conciliación, y ahora que se está generando los sueldos laborales, maestro. Entonces, pues mire, aquí no se ninguna, igual porque somos abogados, pero déjeme decir, pues hay abogados y defensores de los trabajadores que sí, o sea, tienen el perfil, saben su trabajo, defienden. Lamentablemente, pues decía la carga y eso, pues en cierta manera inquieta al trabajador que hace buscar otras aristas y contrata los servicios de abogado particular, pero... Ahora, doctor, esa mediación que usted nos refiere, que ya es fundamental, ya es un requisito en el nuevo procedimiento laboral, pregunto, ¿el trabajador lo despide o el trabajador tiene un problema en su fuente de trabajo? ¿Qué tiempo tiene para ir a presentar, ahora cómo se le llama, su queja? Sí, mire, muy bien, maestro. Mire, es una pregunta muy importante que muchos trabajadores desconocen. Sí, le digo, cambiaron las reglas tocante a la conciliación. Si hoy, o en este momento que muchas veces la entrada a los centros de trabajo será 7, 8, 9, ¿verdad? Uno de estos es despedido, pues inmediatamente, algunos, no todos, ¿qué hacen?
ir a buscar la asesoría. Y se dirigen al Centro de Conciliación Estatal. Ahí piden datos personales, lo que es de uno, y obviamente datos de la fuente de trabajo. ¿Y a qué obedece esto? Si hoy se da el despido, se toma como fecha de petición de los servicios esta, que es el día en que fue despedido. Que es 26, porque ahí ya queda marcado, maestro, es decir, en el sistema, en el sistema, efectivamente, esa fecha, la fecha de la petición de los servicios. Entonces, se programa la fecha para conciliación, qué sé yo, estamos a 26, bien pudiera ser que se den una semana, el día que resulte. Se le hace llegar, y es optativo, citatorio al trabajador. Optativo me refiero si el mismo trabajador lo lleva o uno de los trabajadores del centro a este centro de trabajo. ¿Y qué es lo más sugerible, doctor? ¿Que lo lleve el trabajador o que lo lleve personal? Mire, aquí dos cuestiones, maestro. Mire, muchas veces el trabajador elige porque es más pronto, ¿verdad? A veces el notificador, porque muchas veces a si al primero al trabajador no se lo quiere recibir. Sí. Entonces llega el segundo, que es el notificador, se identifica, dice dónde va y se lo recibe. También ocurre eso. Bueno, entonces dice el maestro, se suspende ahí la prescripción porque un trabajador cuando es despedido tiene 60 días para activar su demanda en forma. Entonces, los días, si del 26 al momento en que arrojen la cita para conciliación, ahí, como dicen los trabajadores, se congela, es decir, esos días no cuentan. ¿Sí? Sí. Se va a la conciliación y si en un momento dado da lugar a una segunda citación, al igual el centro da un citatorio nuevamente para que se vaya una segunda comparecencia y sigue congelado el tiempo. ¿Cuántos citatorios son? Regla general a la antigüita eran 3. En la actualidad, el nuevo sistema laboral, ¿cuántos citatorios establece se le tiene que llevar al patrón para que comparezca? Mire, normalmente son 2. Pero aquí surge, y esta pregunta también es acertada porque muchas veces, déjenme decirle, acá se cita empresas que sus abogados vienen de México, por un lado, o más bien que las filiales o centrales allá residen, sí, o no precisamente ahí, sino en otro lugar, en lo que buscan al representante legal, al patrón que se lleva tiempos, y se puede, maestro, es permisible, sí, siempre y cuando dé lugar a que haya forma de solución del problema, del conflicto. Atender al caso concreto, si es viable el segundo o el tercer citatorio. Sí, se puede. Maestro. Ahora, doctor, usted nos mencionaba que si en un momento dado esta etapa de mediación no funciona, no se llevó a cabo o no compareció la parte patronal, también ya dan la constancia de que no se llevó a cabo la mediación. Entonces, a partir de ahí, ¿cobraría? Aquí pasa esto, maestro, mire. Si el patrón está legalmente citado, sí, y no comparece, de acuerdo a la ley, se le impone una multa. Sí. Y si las hacen efectivas, maestro, ya las están haciendo. Las están haciendo efectivas. Y trae como consecuencia que ya no se cita, sino se entrega la no conciliación, la constancia. Se le entrega al trabajador. Ya se le entrega al trabajador. Y a partir de ahí se descongela los 60 días que tiene para presentar la demanda. Si un citatorio se llevó 5 días, quedan congelados. Se llevó 10, 15, quedan congelados. Cuando ya se otorga la constancia, en ese momento, qué sé yo, el día que decíamos al siguiente, valga la expresión, se reactiva el término, se descongela lo que estaba paralizado, sí, y empieza a contar los 60 días. Y mire, aquí el trabajador debe tener mucho cuidado porque se han confiado mucho, sí, y se les han pasado los tiempos. Y es que luego también, público, ustedes seguramente lo han vivido o conocerán a alguien, porque luego la parte patronal es, oye, no, mira, 20 en 15 días. Oye, estamos haciendo tu finiquito, 20 en otras a la siguiente semana. Y de alguna manera provocan, sí, que se pase ese término de los 60 días y después ya el trabajador se queda. No, lo que hay que hacer, no seguir ese juego, porque ese es un vicio. Sí. No, lo que hay que hacer, si están esas promesas, acudir inmediatamente al centro de conciliación. Ya que llegue el patrón en un momento dado y exponga su razón, y si es persuasivo, se tomará en cuenta, y si no, pues prácticamente ahí le dirán que defina su postura, para que se defina y se integre la constancia o salga del problema. Pero reiteradamente aquí al público que nos escucha, no seguir ese juego, sino
únicamente los marcos jurídicos. Claro. Y que es agotar la etapa de conciliación. Y precisamente ahí, doctor público, es donde los abogados especialistas en materia laboral son los buenos, son los indicados, porque muchas de las veces, público, nos dejamos llevar por lo que dice el compadrito, por lo que dice el vecino, por lo que dice el amigo, y nos pueden dar una información inadecuada, incluso nos pueden hacer creer que tenemos derecho más allá de lo que la ley establece. Entonces, público, es importante que acudan al abogado especialista en materia laboral cuando se trate de su trabajo, para que tengan la orientación, la asesoría y la defensa que ellos necesitan. Porque también, doctor, me viene a la mente, siempre se ha establecido por tradición, la vieja escuela, que en esta audiencia de conciliación, ahora de mediación, llega el trabajador y se establece o se empieza a negociar a partir del 50% de los derechos laborales. ¿Eso la ley lo establece o ha sido una práctica? Mire, a ver, esta es una muy buena reflexión inclusive, porque la ley no nos habla de parámetros en este sentido, de que de 90 días dividido por 45, no. Entonces en la práctica se llevó a cabo. Se ha llevado. Esto ha sido desde la ley del 70, del 80, del 12 y actualmente del 19, que un trabajador es despedido, acude a la conciliación, anteriormente decíamos las juntas de conciliación, actualmente centros de conciliación, y todos sobre ese parámetro, 45 días y no. Lamentablemente hemos caído en ese vicio porque los conciliadores siempre se han pronunciado 45 días porque usted no ha ganado el juicio y la empresa tampoco lo ha perdido. Entonces, para que le podamos pagar, o la empresa así la autoridad lo obligue a través de una sentencia que ahora lo son, anteriormente laudos, que lo condena a 90 días, usted necesita ganar su juicio para que le den esa prestación. Doctor, perdón, en la práctica dice, oye, es que no has ganado el juicio, pero tampoco lo he perdido, pero además es un derecho que tienes. Entonces hay derechos que con sentencia o sin sentencia el trabajador lo tiene. Perdón, doctor, pero es que sí me parece inquietante cómo en mediación estén manejando de manera práctica el 50% de los derechos laborales. Por eso, público, es importante estos espacios, por eso litigio sustantivo, tu derecho, tu deber, tu deber, tu derecho, tiene esa finalidad, el hacerte llegar cuáles son tus derechos para que tú los hagas tuyos, como debe de ser, los defiendas, pero además te hagas acompañar del especialista para que de manera conjunta ante la autoridad correspondiente se respeten tus derechos. Como ya lo estás escuchando, sea mediación, no tienen por qué estarte fijando, de acuerdo a la ley, el 50%. Si el conciliador dice, o el mediador dice, oye, es que no has ganado el laudo, la sentencia, el juicio, sí, pero tampoco lo he perdido, y hay derechos que se tienen que respetar. Aquí, para esto, mire, lo que hemos platicado en los escenarios, en las juntas, juzgados, sí, que estos procedimientos han estado mal llevados, porque, insisto, la regla general son 90 días cuando es despido. Entonces, así ocurre, llega el representante patronal o directamente, es decir, el patrón, y ellos argumentan, pues yo no lo despedí, él dejó de ir, él ya no se presentó, o él me robó, argumentos luego que sea el caso. Entonces decía malévolamente de parte de que entonces a la mitad, y no. Le pongo un ejemplo. Hace mucho tiempo, 2-3 años, decía un secretario de un sindicato, de una cartera de trabajo de conflictos, dice, no, es que yo vengo a pelear, ¿por qué acá han de decir que el 50%? Pero ¿por qué? Si la ley no lo dice. Claro. Y con todo respeto, no es licenciado en Derecho, no es abogado, representante sindical, o sea, abajo del Estado General. Yo con esa postura le digo, ¿sabes qué? Sí, efectivamente, defiéndela de tal manera que a estos, con todo respeto, a los funcionarios, los pongas a ponderar que efectivamente deben obedecer lo que dice la ley, independientemente de que se pruebe o no el despido. ¿Y eso qué? Eso ya es otra cosa. Mejor que te diga que no te quieren pagar y limítate mejor al procedimiento, claro, que puede ser benéfico para ustedes, pero no, o sea, no tolerar, no consentir eso. Y es un vicio, decía, que estamos inmersos ahí.
y por tanto, Radio Escuchas, esto es ilegal. Esto atenta contra los derechos humanos laborales. Así es. Sencillamente hablando. Así es. Entonces, definitivamente, público, como ustedes ya lo escucharon, el nuevo procedimiento laboral tiene como finalidad la mediación. Pero aún así, en la mediación es importante que ustedes se hagan acompañar y asesorar del especialista, como en este caso es el doctor Guillermo Arenas, especialista en derecho laboral, para que defiendas tus derechos. Y doctor público, también hasta para defender los derechos necesitamos seguridad, necesitamos determinación, porque muchas de las veces el trabajador, con tal de no tener problemas, pero el problema ya está. Ya está. Y si no hacemos valer nuestros derechos, esto va a continuar y se empieza a hacer un vicio, como ya se ha estado haciendo, porque trabajador, el hecho de que no tengas conocimiento de cuáles son tus derechos te va a llevar a situaciones más inadecuadas. Doctor, le agradezco mucho su participación en este espacio de litigio sustantivo, tu derecho, tu deber, tu deber, tu derecho. El espacio pensado para orientarte en la solución de tus problemas jurídicos. Y también, doctor, nuevamente compartir con usted, con el auditorio, que usted ha formado parte de este proyecto, de esta visión, que estamos próximos a cumplir un año. Gracias por su preferencia, gracias por escucharnos, pero sobre todo por compartir, darle like, y que esto tiene que ir generando cada vez más para que sea la difusión de tu derecho humano, porque en el momento que tú conozcas tus derechos, también tus deberes, vamos a ir formando una cultura jurídica para ir construyendo una sociedad en paz, que muy buena falta nos hace a todos. Doctor, muchas gracias. Igualmente, maestro, muchas gracias, es un gusto estar con ustedes. Saludos. Gracias. Hasta la siguiente. Se despide de ustedes su amigo y abogado Francisco Vázquez González, no antes decirles que nos sigan y que no se pierdan la siguiente. Hasta luego.